¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Existencialismo Universitario, donde tus dudas son mis dudas. Yo soy Miss Pati Vázquez y hoy vamos a estar platicando. ¿Estoy persiguiendo mis sueños o estoy persiguiendo los de los demás? En nuestros episodios pasados estuvimos platicando mucho sobre algunos de los aspectos que se ven involucrados cuando nosotros elegimos carrera y otros relacionados con el que pasa cuando yo me estoy dando cuenta que quizás me equivoqué de carrera. Y derivado de esto, por ahí recibí algunas opiniones, algunos comentarios, y entonces, algo de lo que me percaté, ¿qué sueños estamos persiguiendo? ¿Los propios o los ajenos? Porque cuando nosotros hablamos de la presión que recibimos de la familia, de los amigos, de nuestro entorno social, para elegir una carrera, si bien se centran mucho en el tienes que ser profesionista, porque las exigencias de nuestro país así son, porque ahorita ya no eres nada sin una carrera, también se centran mucho en frustraciones propias de lo que no hicieron. Se centran mucho en lo que les hubiera gustado que fuera cuando ellos tuvieron que decidir. Y nos empiezan a influenciar. No puedo decir si es bueno o es malo, porque para algunos habrá sido bueno, para otros será un conflicto, será un problema. Lo que sí puedo decir es que sí recibimos esa influencia de todo lo que los demás empiezan a opinar cuando nosotros estamos en este momento crucial de elegir nuestra carrera. Y es ahí donde empezamos a visualizar qué empieza a pasar con nuestros sueños. Todos alguna vez quisimos este sueño de ser aeromoza, ser azafata, ser bombero, ser piloto. Y lo que recibíamos como niños era, ay, sí, mi vida es porque ahorita estás chiquito. Entonces ya desde ahí sentías que tu sueño lo tenías porque no conocías el mundo. Tu sueño era un sueño de niño, como si tener sueños de niño fuera malo. Empiezas a crecer y de alguna manera, como te empiezan a meter tanto él, es porque estás chiquito. Cuando crezcas vas a pensar diferente. Como que te entra un chip de auto obligarte a pensar diferente. Cuando llega el punto de elegir que quieres estudiar, piloto, no, que va, es de niños. Voy a terminar siendo el piloto de una empresa de aviación. Y no es malo. Lo que pasa es que empezamos a ver lo malo porque otros nos están diciendo que es malo. Pero además, porque otros están minimizando nuestros sueños a base de lo que ellos no pudieron hacer, de lo que ellos no pudieron lograr, de los obstáculos que ellos tuvieron que enfrentar, que no tienen por qué ser los nuestros. Por ejemplo, cuando mi hermano decidió estudiar su carrera, para empezar, la primera crítica que se escuchaba en la familia, aunque la hacían parecer como un comentario sutil, era, pero si tus papás son abogados, como si de alguna manera él hubiera estado obligado a estudiar derecho solo porque mis papás son abogados. Una de mis tías, bien linda, siempre nos quiso mucho y siempre buscaba lo mejor para nosotros, pero pues, ojo, les estoy hablando de una tía nacida en los 1930, por ahí, 40. ¿Qué pasa? Mi hermano decide estudiar física y esta tía, lo primero que decía, pero vas a terminar siendo un maestro de escuelita. Y así con esas palabras. Para mi tía, eso era malo porque en su contexto, los maestros de carrera, los que estudiaban en el magisterio tal cual, los normalistas, eran los que tenían el caché, el estatus, el poder económico, los que sí sabían, porque en su momento, para ser maestro, tenías que estudiar para ser maestro. No se hablaba de la especialización, no se hablaba de la actualización, no se hablaba del perfil idóneo. Por obviedad, mi tía deja de trabajar en esa parte, pues obviamente ya no está metida en ese rollo, ya no se actualiza en ciertas temáticas y por ende mi tía empieza a carecer de un determinado conocimiento, que por eso veía que pues para mi hermano iba a ser bien difícil y casi casi se iba a morir de hambre, porque iba a ser un maestro, porque no le quedaba de otra, porque no hay dónde vivir de la física, porque para mi tía pues mi hermano no iba a ser Newton, ¿no?
Y además lo veía como vas a ser el maestro apestado porque no vas a ser parte de este grupo de los maestros normalistas. Bueno, si no lo saben, en la actualidad ya hay esa profesionalización en las determinadas áreas, de modo que tu maestro de química tiene que saber de química o estar formado en la enseñanza de la química. Ya no es nada más estar formado en la enseñanza, ¿sale? Pues para empezar, ya cambió el paradigma. Para seguir, si bien es cierto, sí terminó dando clases mi hermano, en algún momento de su vida dio clases de prepa, pues él está en el jale universitario, él es un maestro de universidad, pero además, aunque es parte de lo que él hace, no es lo único que él hace. No es una presunción de mi hermano, ojo, pero sí quiero que vean el panorama de cómo cambia. Hoy él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ya lleva años en eso. La neta desconozco en qué nivel está. Sí sé que cada vez que viene la convocatoria subimos de nivel. Sé que recibe una lana por eso, porque así es como funciona ese sistema. ¿Por qué? Porque él es investigador. Tiene N cantidad de artículos publicados, da asesorías de tesis, hace trabajos conjuntos con sus propios alumnos, hace trabajos con otros físicos y de hambre no se está muriendo. Les puedo decir que le va bien, vive una vida holgada. Ahora, este ejemplo lo tomo por esto. Si mi hermano le hubiera hecho caso a aquella tía y hubiera entrado en esta crisis de, ay Dios mío, ¿y de qué voy a vivir? Hubiera dejado su sueño, hubiera dejado su meta y no lo hizo. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Cuando empezamos a recibir este tipo de comentarios, que aunque vengan con toda la preocupación y el amor del mundo, vienen cargados de una cierta negatividad. Y esa negatividad es la parte que a nosotros nos pega. Porque justo lo que vemos es que mi mamá me lo dice porque se está preocupando por mí, pero además tiene más experiencia. Y puede que tenga razón. Vamos a buscar otra cosa. Y entonces te empiezas a bajar de tu tren para subirte en el tren de alguien más. Y entonces das apertura a que lo que fue en un momento una opinión, un consejo que dependía de ti tomar o no, se empieza a volver la pauta para una intervención de alguna manera un tanto mayor. ¿Por qué? Porque cuando llegas con él, si te hice caso y ya elegí esta carrera, pues ahora viene el consejo dentro de esa misma carrera hacia a qué te vas a dedicar, en qué te vas a especializar, cómo vas a llevar tu servicio, cómo vas a llevar tus prácticas. Y pasa en realidad incluso en las familias, ¿eh? Digo, yo de alguna manera, de forma personal y directa, no lo viví. Mis papás siempre dijeron, lo que quieras estudiar, adelante, los apoyamos, no hubo tema. Pero, por ejemplo, sí lo vi con una tía, por ejemplo, que para mi abuelito el sueño dorado era él haber sido médico. Pues no lo estudia, pues la que sigue tienes que ser médico. No es que estomatología, pues órale, sobres. Y le va bien, sí le gustó. Ahora, yo jamás le he preguntado a esta tía si en realidad tomó la decisión de esa carrera porque la quería o porque se vio orillada. Lo que sí vi es que después venía él. Pero si te vas a ir al servicio social, nada de pueblos, buscas que sea acá. Y entonces viene la presión para que tú puedas decidir en medicina, por ejemplo, dónde vas a hacer tu interinato, dónde vas a hacer tu servicio y etcétera. Tienes que tener un súper promedio. Pues la presión para hacer la de los 9 y los 10 con miras a hacerlo aquí en Puebla y no salir. Puedo decirles que si bien yo la veo contenta con lo que hace, la veo que sí le llama la atención, de alguna manera sí tuvo limitante en cuanto a cómo vivir la experiencia de esa carrera, porque obvio no sale de Puebla, pues no conoce otros entornos y eso también limita un poco las circunstancias profesionales sobre dónde puedes trabajar. Yo, por ejemplo, lo veo mucho con mis alumnos. Tengo alumnos de, es que esto, o lo estoy estudiando porque mi papá me dijo que era lo único que me iba a pagar, y pues ni modo, pero a mí me gusta la música. Tengo alumnos de,
pues era esto, y pues de los males el menor, y que tratan en el camino de irse convenciendo de que les gusta. Pero ya viene el tema de, oye, pero por ejemplo en derecho, ¿en qué te vas a especializar? Ah, no, pues es que como mi papá tiene su despacho y se dedican al fiscal, pues me voy a ir a fiscal. Y te gusta, y realmente te late, realmente te llama. Si se fijan, vamos cada vez metiéndonos más en los sueños de otros y dejamos nuestra vida completamente en pausa. Y llega un punto en donde hay una gran insatisfacción, porque aunque sí puedas estar ganando chido, aunque sí puedas tener un cierto estatus económico, no significa que estés satisfecho con la vida que estás viviendo, porque no son tus sueños, no son tus metas, no son tus expectativas. Por ahí en algún punto, por ejemplo, me tocó con otra familiar que se embaraza, me parece por ahí del tercero o segundo cuatri de la carrera de psicología. Y lo primero que decía mi tío, su papá, es que ya se fregó su vida, ya no va a poder estudiar, porque ya se embarazó. Y yo decía, bueno, ok, se embarazó no es igual a tiene que dejar de estudiar. Así va a ser bien complejo. Yo como mamá lo digo, yo cuando estudiaba mi doctorado me embaracé de mi hijo y sí era bien difícil porque cuadra horarios, porque trata de hacer una tarea con el bebé llorando, porque trata de irte a la escuela y chin, con quién lo dejo, dónde lo veo y pues lana, ¿no? Pero no es imposible. Lo que sí veo es esto. Cuando yo le pregunté a mi tío, oye, y de entrada, ¿y tú sabes si ella realmente quiere estudiar o realmente lo que quiere es ser mamá? Porque no es mala ni una ni otra. Y lo primero que me dijo fue, pues no, como para qué le voy a preguntar, es obvio que si decidió estudiar la carrera es porque quería estudiar. Es obvio que ya de ahí, para empezar, mi tío estaba asumiendo lo que esta chava quería o no quería, ni siquiera se tomó la molestia de preguntar. Y la realidad es que a muchos de nosotros nadie nos pregunta, oye, ¿quieres estudiar? Te preguntan, ¿qué quieres estudiar? Dando por hecho que vas a estudiar una carrera. Sí, partimos de la premisa de que en la modernidad la realidad es que la carrera ayuda mucho porque obviamente con este jale de la profesionalización, pues sí necesitas un cierto respaldo académico. Y les diré hasta eso con mis dudas. Yo tengo un vecino que cuando venía la hora de ingresar a su prepa, desde ahí ya no quería estudiar. Y su papá le dijo, me terminas la prepa y vemos. Estudió la prepa y cuando venía el rollo de universidad, este chavo dijo, yo te dije que lo mío no es estudiar, te dije que yo no quiero estudiar. Su papá me dijo, bueno, sobres no quieres estudiar, pero aquí yo no voy a tener flojo. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Se metió de repartidor en una empresa y poco a poco ahí fue haciendo chambitas. En la actualidad tiene su propia empresa de químicos, transporta químicos, distribuye químicos. No tiene la carrera. Y ojo, no digo que no sea que la necesite, pero a él nunca le ha afectado el no tenerla. A pesar de que recibió todos estos consejos mil de es que si no tienes la carrera no vas a ser nadie. Y aquí hay algo en lo que yo quiero enfatizar mucho. Cuando yo hablo de qué sueños estamos viviendo, los nuestros o los ajenos, hablo de, ¿es tu sueño tener una profesión? ¿Es tu sueño una determinada profesión? ¿Es tu sueño tener tu negocio propio? ¿Es tu sueño tener tu propio despacho? ¿Es tu sueño tener tu propia consultoría? ¿O lo tuyo es tener una chamba con un negocio sin profesión? Ninguna de estas es mala. Lo malo sería perseguir los sueños de alguien más, estudiar lo que alguien más quiso estudiar en su momento, ser lo que alguien más no pudo ser, porque entonces no vivimos nosotros. Y retomo esto porque por ahí, si tuvieron la oportunidad de ver en TikTok, estábamos hablando de, es que mi abuela dice que soy el primero que va a ir a la escuela.
híjole, gran presión. A lo mejor sí en muchas familias, pero ¿te has preguntado si realmente tú quieres ir a estudiar una carrera? ¿Qué sueño tienes? ¿Qué sueño persigues? Por ahí en los test de orientación vocacional se plantea esto y se pregunta mucho. Sin embargo, poco le hacemos caso porque de alguna manera no te preguntan cuáles son tus sueños, de modo que tú lo contestes con toda la honestidad del mundo, sino que va muy dirigido, porque las preguntas son cómo te ves en 5 años en cuanto a familia, amigos, religión, trabajo, economía. Y prácticamente tú estás diseñando un plan de vida donde en 5 años me veo que termine la carrera, en 5 años me veo con mi primer empleo, en 10 años me veo con una familia, con una casa y con un perro, porque el test así dice que tendrías que proyectarlo. Y ahí es donde empiezan a venir todas estas cosas contradictorias, todos estos, de alguna manera, rebeldes que se salen de la caja, porque en el ejemplo básico, hablan de tu sueño de tener una familia. Ahora, ¿qué tipo de familia? ¿Cómo y con quién? Porque pareciera que seguimos hablando en la cajita cuadrada de decir esposa, esposo, hijo, un perro o un gato. Y no te plantean la opción a lo mejor solamente de vivir con tu pareja y no necesariamente crear el vínculo a través del acto jurídico, porque al final del día se trata de tus sueños, de tus expectativas, de tus metas, de lo que tú quieres. Sí creo que es importante tomar opiniones de otros, escuchar esas experiencias de vida que ellos ya tuvieron, a qué obstáculos se enfrentaron, qué obstáculos tuvieron al momento de tener que decidir. De alguna manera también creo que es importante saber cómo era la condición social, política, económica, cultural de su país en el momento en el que ellos tomaron la decisión, porque sí son aspectos que se involucran mucho. Y sobre de eso, analizar la situación nosotros, pero con nuestros datos, con lo que hoy nosotros estamos viviendo, con lo que hoy a nosotros nos toca enfrentarnos, con lo que verdaderamente nosotros pretendemos por y para nosotros. Porque a final de cuentas, aquí hay un truco y un secreto. Tu plan de vida se va a convertir en algún momento, si así lo deseas, en nuestro plan de vida. ¿Qué te estoy diciendo? Que no es estático, lo tienes la necesidad de transformarlo todo el tiempo, porque tus sueños pueden ir cambiando y pueden ir adoptando nuevos matices, porque sí se vale que tú digas, yo me veo en una casa, yo me veo con mis hijos, pero no me veo con un esposo o no me veo con una esposa, se vale, pero ¿qué tal que si te ves con una pareja y vas a tener que agarrar lo que ella quiere con lo que tú quieres y construir un nuevo plan? Porque si no, cada quien por su lado, porque entonces ¿cuál sería el objetivo de tener una pareja, sale? Y lo mismo te digo, si es que tu sueño de alguna manera es vivir tu vida solo como el super soltero más cotizado de México. Sí, hazlo, se puede, se vale, pero pues evidentemente ese plan va a ir adoptando nuevos matices conforme tú vayas adaptándote a tu nueva realidad, conforme vayas adquiriendo mayor experiencia, conforme vayas generando nuevos aspectos y parámetros de tu vida. Porque si tú lo dejas estático, no te mueves. Sí, impactan mucho las opiniones de otros, por supuesto, pero hay que aprender a analizar el contenido de esas opiniones, no solo en el sentido de qué te están diciendo, sino el por qué te lo están diciendo y con qué intención. ¿Por qué? Porque en lo que yo comentaba del ejemplo de mi tía, puedo decir, iba con todo su amor y con toda su preocupación, pero iba cargado de una gran negatividad, casi casi augurándole a mi hermano que no iba a tener ni para comer si él se hacía físico. Y ese tipo de carguitas al final te empiezan a hacer dudar. Yo puedo decir que en el caso de mi hermano no pasó, simplemente él agarró, lo tomó, lo desechó, se le resbaló, porque así es él. Pero a lo mejor muchos de nosotros,
tenemos conflicto con dejar ir este tipo de opiniones negativas, tenemos problemas con restarle importancia al contenido de la opinión porque estamos viendo la importancia que tiene la persona para nosotros, ¿no? Alguna vez tuve una pareja que me decía, es que lo que tú me dices me importa tanto que o me puede hacer el día más feliz o me puede hacer el peor de los días, porque si estoy bien contigo, estoy bien con el mundo, y si estoy mal contigo, estoy mal todo el día con todos. En aquel entonces, les estoy hablando de hace como 15 años, a mí se me hacía bien bonito, ¿no? Porque yo decía, ay, qué impacto, qué importancia tengo en su vida. Y ahorita que lo reflexiono, digo, qué carga tan pesada el haber sido esta persona tan importante, porque me pongo a pensar, y si en algún punto le di un súper mal consejo y lo siguió, si en algún punto algo que yo opiné lo paralizó, lo frenó, porque si hay personas así, si hay personas a las que sí nos importa mucho lo que alguien dice, no por lo que nos diga, sino por lo que representa para nosotros. Hay que tener un montón de cuidado con ese tipo de situaciones, porque en ese camino podemos permitir que trunquen nuestros sueños, que obstaculicen nuestros sueños, que pongan en pausa nuestros sueños, o lo que es peor, que nuestros sueños se queden por ahí arrumbados y solo sigamos los de los demás y no los nuestros. De esto hay un montón de cosas que decir. La verdad es que saber identificar si estás o no viviendo tu vida o estás ya viviendo respecto de la de alguien más, pues no es algo que tú hagas de verano, aquí con una copita, un cigarrito o algo, no. La verdad es que son cosas que se van generando en el camino y que progresivamente sí tenemos que ir pensando y que también tenemos que ir observando siempre todo el tiempo, porque lo mismo te va a pasar con tu elección de carrera, como tu decisión de ser padre o madre, tu decisión de casarte, tu decisión de irte a vivir con alguien, tu decisión de dejar o no el nido de la familia, porque todo el exterior siempre va a tener algo que opinar, pero siempre hay que tener en cuenta que eso que opina el exterior, lo opina conforme a su situación, conforme a su contexto, conforme a sus propios miedos, sus propias frustraciones. Y lo que no tenemos que permitir jamás es que eso ajeno nulifique nuestra idealización, nuestra perspectiva, nuestra opinión, toma de decisión. Vamos a seguir platicando sobre este tipo de temática en nuestro siguiente episodio. Vamos a dejarlo hoy por acá. La idea, recuerden, es que en esta parte de nuestro existencialismo tratemos de comentar aspectos que para ti y para mí son importantes en un momento de nuestras vidas y que a lo mejor no habíamos analizado qué tanto impacto, qué tanta influencia pueden llegar a tener. No se pierdan nuestros siguientes episodios. Recuerden, cada domingo está nuestro siguiente estreno. Estamos platicando la siguiente semana.